Buenas tardes, Buenas tardes, padre. bienvenidos, bienvenidas a Buenas este Buenas tardes. tardes, curso, Fray. curso de Historia de la Mariología con el profesor de Fiores, en donde ya nos quedan aproximadamente unas 30 páginas para concluir el libro, que estaba conformado por 597 páginas. Estamos llegando al final, estamos en la 570, todavía tenemos 30 páginas de este trabajo exhaustivo, profundo, digamos, la obra cumbre de su vida que llevó a cabo el profesor de Fiores. Entonces, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega pecadores, por los ahora pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Entonces estamos con este tema de María en la relación con el budismo, que forma parte de lo que el profesor de Fiores estudió para darnos a conocer la interrelación entre que se desarrolla a partir de la veneración a la Virgen Santísima con todas las religiones. Y hemos visto pues de qué manera La voz. No, el profesor de Fiores nos dice que este tema del diálogo interreligioso se ha llevado a cabo no. se ha llevado a cabo a partir de los diferentes esfuerzos que se han realizado con los jefes, los líderes de las religiones más importantes del mundo y el Papa. Y lo que nos dice aquí el profesor es el resumen de un texto que se publicó en 1993 de un autor de apellido Fuss, y lleva el título, este texto, María, vínculo de la unidad entre las religiones, publicado en una revista que se llama Sectas y Religiones en 1993. Y este autor, Fuss, afirma que la figura de María tiene semejanzas con Buda, porque dice este autor Fuss, según lo que nos propone el profesor de Fiores, que tanto la Virgen María como Buda están dispuestos a escuchar y aceptar la palabra de Dios, y que tanto la Virgen como Buda transmiten la palabra de Dios al mundo. En esta cercanía de estas dos personas, dice Fuss que se manifiesta también la diversidad que existe entre las dos religiones, la católica y la budista, ya que mientras en María el Verbo se encarna y llega a ser Jesús una persona gracias a esa encarnación, en Buda dice Fuss que el Dharma se convierte en palabra sagrada y que el punto común es la naturaleza humana de los dos mediadores y su extrema pasividad en el concebir la palabra eterna, porque tanto Buda como la Virgen pues permiten que la palabra, la revelación, los invada, los inunda. El punto común entre ambos mediadores, dice Fuss, es la naturaleza humana. Tanto Buda como la Virgen Santísima son
seres humanos, pero que dice que la veneración que recibe Buda entre los budistas se refiere a la mediación salvífica que realiza Buda, y que esta mediación que realiza Buda, gracias a su naturaleza humana, se halla en contraste con la naturaleza divina de Cristo. Y continúa diciendo Fuchs que el fiat de María y la disponibilidad de Buda son expresiones de la misma condición antropológica en donde se realiza la acción de la gracia divina. Hasta allí la cita de Fuchs, citado por el profesor de Fiores, acerca de la analogía de lo que se puede encontrar de común entre Buda y la Virgen María: su naturaleza humana, su pasividad frente a la palabra, a la revelación divina, su disponibilidad a recibir la revelación y a transmitirla para el ser humano. Y propone el profesor de Fiores lo que dice otro autor, Francesco Gioia. Dice que hay otro argumento en donde María se contempla como un compendio del misterio cristiano. Ella es la mujer en la que se manifiesta con amplitud el misterio de Dios, una imagen de la realización de todo el misterio de la alianza. Así lo dice este autor, Francesco Gioia, que publica en 1995 su tema, su artículo, que lleva por título María, Madre de la Palabra, modelo de diálogo entre las religiones, publicado en Roma en 1995. Así pues, en esta perspectiva, en donde la Virgen es una imagen de la realización de todo el misterio de la alianza, dice este autor, Gioia, Francesco Gioia, que en María se realiza la palabra de Dios y se concreta en una forma de palabra sencilla y a la vez una palabra que abarca todo el cristianismo. Un fragmento, la Virgen es un fragmento humilde en el que se refleja la totalidad de la fe, y que por ello en el diálogo entre las religiones María desempeña la función de un catecismo, es decir, la suma de doctrina que expone la autocomprensión de la Iglesia. Más aún, es el catecismo, es la resonancia, María, que expone la autocomprensión del hombre en camino hacia su plenitud. Es lo que dice este autor, Francesco Gioia, y que en esta manera de entender a la Virgen Santísima como imagen completa de la realización de todo el misterio de la alianza, esta realización de María como expresión concreta del misterio de la alianza hace que en Cristo la Iglesia anuncie y tenga la obligación de anunciar a Cristo. En realidad, la teología de las religiones y la cristología, dice Gioia, profundizan en varias interpretaciones la función mediadora de Cristo. Por ello afirma Gioia que la comprensión que la Iglesia tiene de Cristo, también en el hinduismo se puede encontrar una encarnación plenaria de Dios. Dice que Jesús fue un profeta que sufrió de manera plena para asumir
el misterio de la encarnación, el misterio de la redención, y que por ello Cristo es uno de los grandes maestros espirituales de la humanidad, y que también en el budismo se subraya la sabiduría de Cristo. Los budistas aceptan también la sabiduría de Cristo, sobre todo en el hecho de que Cristo se vació de su divinidad para convertirse en la concretización de la expresión de la realidad de Dios en la historia. Así lo dice este profesor Francisco Yoya, en donde aporta este otro argumento en relación con la comparación entre María y Buda, ya que dice que María es un compendio del misterio cristiano y que Buda lo que hace es transmitir a los seres humanos la sabiduría de Dios hacia la humanidad. Entonces, esa función de transmisor, dice aquí Francesco Yoya, que es lo que identifica a la Virgen Santísima con Buda, porque transmiten la revelación que reciben plenamente tanto la Virgen como Buda. Y añade el profesor de Fiores que en cuanto a la Virgen Santísima hay alguna referencia a su ejemplaridad como creyente, es decir que al estudiar la Virgen Santísima se perciben analogías entre María Santísima y algunas personas en el ámbito de otros credos religiosos, porque dice este autor, Francesco Yoya, que el sustrato femenino se encuentra presente en cualquiera de las religiones. Entonces ese sería otro argumento a favor de la identidad entre la Virgen Santísima, la función de mediación, la función de transmisora de la revelación, y la identidad con Buda como también receptor de la revelación, y que por ello también transmite a la humanidad lo que Buda ha recibido como revelación. Y hay otro autor de apellido Maya que se refiere a la comparación entre Buda y la Virgen María, ya que siguiendo a un autor, Tokiwa, las mamás, la mamá de Buda, Maya, y la Virgen María son modelos para vivir la espiritualidad del vaciamiento que significó la capacidad de recibir al Hijo de Dios, recibir la revelación, tanto por parte de la Virgen como la mamá de Buda, que dice aquí de Fioris que se llamaba Maya. Por ello, se encuentra un modo originario del ser de la humanidad de Maya, la mamá de Buda, como seno de Buda. Y por ello dice de Fiores que también en el budismo se declara el seno eterno de todos los perfectos. El seno de Maya, la mamá de Buda, dice el profesor de Fiores que también se considera como el seno eterno de todos los que van a ser engendrados como seres perfectos. También otro argumento de este autor que propone como ejemplo el profesor de Fiores, un autor de apellido Tokiwa, que es un budista, dice de Fiores que lo mismo que la Virgen, cualquier persona debe vaciarse y llegar al nirvana, al vacío total, para liberarse del dolor, a fin de convertirse en una emoción de vida y reencontrar la compasión, es decir, la capacidad de sufrir por los demás.
Esta misma espiritualidad se halla en la Virgen María, Madre de Dios, porque es modelo para los discípulos de Jesús y por tanto es prototipo de la humanidad que vive conjuntamente la agonía de Cristo. A ver un momento, por favor. A ver qué pasa. Bueno. Bueno, Daniel, ¿qué hay de nuevo? Dime. Te llamo en 10 minutos, gracias. Entonces, pues, esto es lo que argumenta el profesor de Fiores acerca de la identidad entre la Virgen Santísima y Buda, en cuanto que la Virgen María, Madre del Hijo de Dios, se vació de sí misma, es decir, puso sus capacidades al servicio de Dios, y que de esa manera también Buda, la mamá de Buda, puso su seno como lugar en donde se pueden ser engendrados todos los discípulos de Buda. Enseguida propone de Fiores la conclusión de este tema acerca de la Virgen María y el budismo. Dice que al comparar el cristianismo y el budismo habrá que proceder con gran cautela, porque hay que evitar que el misterio de la encarnación del Logos en el seno purísimo de la Virgen se vacíe de su contenido, y que al comparar la función que la Virgen Santísima realizó con la función que realizó la mamá de Buda, se convierta el misterio de la encarnación en una vaga presencia cósmica, y reducir el contenido concreto de la maternidad de María a ser una simple dimensión femenina de lo divino. Es pues la conclusión del profesor de Fiores acerca de la comparación entre Buda y la Virgen María. Como vemos, aunque hay algunas referencias explícitas en algunos autores, por esa realidad entre Buda y la Virgen Santísima, pues lo concluyente es eso, que hay que hacer la comparación con gran cautela para evitar que se vacíe el contenido del misterio de la encarnación de Cristo y se convierta en una simple referencia femenina de lo divino, como podría ocurrir en el caso de Buda. Bueno, ahí termina el capítulo 29 y comienza el profesor de Fiores el capítulo 30, que lo titula como enfoque promotor. María, mediadora, abogada, corredentora, y se pregunta, ¿habrá un quinto dogma? Y entonces en este capítulo 30, que yo tengo en la página 573, 573, comienza el profesor de Fiores con una argumentación en donde habla de la Mariología, de los manuales de Mariología, en donde se desarrolla los dogmas de la Virgen María, pero también se propone un nuevo dogma, puesto que dice de Fiores que en 1913 el cardenal Mercier, que formaba parte del episcopado de Bélgica,
pidió al Papa que se definiera la mediación universal de María como dogma. Y en 1922 Pío XI concede a la diócesis de Bélgica el oficio divino y la misa en honor de Santa María Mediadora de todas las gracias. Pero a la vez la Santa Sede, el Papa Pío XI en ese año 1922, establece 3 comisiones de teólogos en Bélgica, en España, en Roma, para que exploren la posibilidad de definir como dogma mariano la mediación de la Virgen Santísima ante su Hijo Jesucristo a favor de los creyentes. Dice De Fiores que la Comisión de Roma, instituida por el Papa Pío XI en ese año 1922, se mostró con mucha perplejidad ante la manera de conciliar la mediación de María con el único mediador, que es Cristo. Por ello, esa propuesta del Papa Pío XI acerca de establecer el dogma de la mediación mariana, se estancó la investigación porque la Comisión de Roma interpuso muchas dudas acerca de esa mediación de la Virgen María como dogma. En cambio, otro movimiento propuesto por el Papa entre esas 2 comisiones, la de Bélgica y España, propusieron la definición dogmática del 1 de noviembre de 1950, que desembocó en la proclamación del dogma de la Asunción. De modo pues que, aunque el Papa Pío XII había propuesto las comisiones para que estudiaran el asunto de la mediación como dogma de privilegio para la Virgen Santísima, la Comisión de Roma mostró sus incertidumbres y no prosperó. En cambio, las otras 2 comisiones continuaron su investigación y llegaron a proponer el dogma de la Asunción el 1 de noviembre de 1950. Así, el Concilio Vaticano II, en 1964, vuelve a asumir la discusión acerca de la importancia de la mediación de la Virgen. Pero el concilio va experimentando una restricción cada vez mayor en esa etapa que precedió al concilio, porque dice De Fiores que 313 padres conciliares en el Vaticano II querían que se definiera el dogma de la mediación. Y en el texto de 1962, propuesto por la Comisión de los Padres Conciliares para definir los dogmas de Santa María, ahí en ese texto preparatorio se llama a María mediadora de todas las gracias. Y en el texto del año 1964 de esa comisión preparatoria del Concilio Vaticano II, dice que esa subcomisión en 1964 afirmó que la mediación que ejerce la Virgen procede de la mediación del único mediador, que es Cristo. Y en el texto definitivo que se aprobó como parte de la Lumen Gentium, en el número 62 de la Lumen Gentium, dice que la palabra mediadora atribuida a la Virgen María, en ese número 62 de la Lumen Gentium, esa palabra no tiene mayor relevancia porque se pone
junto a otros títulos: abogada, refugio, intercesora. Y por tanto el concilio sustituyó el término de mediación que se pretendía atribuir a María en el documento de la Lumen Gentium. La comisión propone sustituir ese término de mediadora por el término de maternidad en la economía de la gracia, o de influjo en la salvación, o misión maternal. Y entonces, pues, en la Lumen Gentium tenemos solamente la atribución de que María cumple una misión maternal y que influye en la misión de la salvación y que tiene un papel como madre en la economía de la gracia, pero no prosperó el título de mediadora que se había propuesto en esa primera comisión conciliar de 1962. Luego, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Mater, que publicó en 1987, se propone el término de mediación por parte de María en el texto de la encíclica de Juan Pablo II, Redemptoris Mater, titulado Mediación Materna, y que, según lo que ya se había explicado en el Concilio Vaticano II, en la promulgación de la Lumen Gentium en 1964, lo que propone el Papa Juan Pablo II en 1987, en la tercera parte de su encíclica Redemptoris Mater, se entiende que es la mediación materna junto a la mediación de Cristo, una mediación participada, la que realiza la Virgen en relación con la mediación que realiza Jesucristo. Dice aquí de Fiores que esa parte de la Redemptoris Mater está explicada en el número 38 de ese documento de Juan Pablo II, la Redemptoris Mater. De modo pues que así quedó concluida la afirmación de que a María debía atribuírsele el título de mediadora. Sí, es mediadora, pero esa mediación la ejerce junto a la mediación que realiza Cristo, y la realiza como mediación participada. Así lo dice el texto de la Redemptoris Mater número 38. Después habla el profesor de Fiores acerca del quinto dogma mariano y las reacciones que hubo en Estados Unidos. Dice que hay un retorno a fines del siglo XX, es decir, en la década del 1995 hasta al año 2000, dice de Fiores que en esos años se observa una corriente que lleva a cabo un retorno a la mariología de antes del concilio y que quiere recuperar la terminología de mediadora y corredentora, en la que esa terminología se había abandonado cuando se realizó la proclamación de la Lumen Gentium por el Vaticano II en 1965. Pero dice de Fiores que a fines del siglo pasado se organizó, hubo un movimiento de teólogos que querían la definición dogmática de la corredención o de la mediación de María. Y dice de Fiores que esa vuelta de ese movimiento a buscar la definición dogmática de María como mediadora o como corredentora deja ver la preocupación de un grupo de cristianos, dice aquí de Fiores, que fueron llamados nostálgicos de la vieja mariología, los cuales no habían aceptado la apertura del Vaticano II y habían regresado
a los viejos métodos anteriores al Concilio Vaticano II. Y dice que durante el último decenio del siglo XX, es decir, 1990 al año 2000, en Estados Unidos surgió un movimiento Vox Populi Mariae Mediatrici, que promovía la idea de dirigir peticiones al Papa para que el Papa definiera a María como corredentora, mediadora y abogada. Este movimiento que proponía el dogma de la corredención se originó en Ámsterdam con una vidente de nombre María Paul Perigueux, y estuvo apoyado ese movimiento por el teólogo Marc Miravalle, los cuales produjeron algunos estudios y recogieron 4 millones de firmas para que se proclamara el dogma de la corredención. Esos 4 millones de firmas fueron enviados al Papa Juan Pablo II. Y la Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, una de las secretarías de Estado del Papa del Vaticano, dejó el estudio de este documento, de esta propuesta de proclamar a María Corredentora, se lo encargó a la Pontificia Academia Mariana Internacional, la cual, después de una reunión del Congreso Mariológico que se llevó a cabo en Czestochowa en agosto del 96, esa comisión de la Pontificia Academia Mariana Internacional respondió que los títulos de corredentora, mediadora y abogada resultan ambiguos, porque puede entenderse de modo muy diverso, y que esos títulos necesitan profundizar en el significado desde una perspectiva trinitaria, eclesiológica y antropológica. Y la comisión encargada por la Pontificia Academia Mariana Internacional mantiene que hay que distanciarse de la opción del Concilio Vaticano II, que no quiso definir ningún dogma, a pesar de la petición formulada por 313 obispos durante la fase preparatoria del Concilio Vaticano II, para que se definiera la mediación universal de María, y que esa comisión proponía dificultades ecuménicas que implicarían esa definición que proponía los títulos de corredentora, mediadora y abogada. Bueno, vamos a dejarle allí, vamos a continuar mañana con este tema apasionante de la definición del dogma de María Corredentora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Santa María del Camino, haz que lleguemos sanos y salvos a